Hola hermanos, el día de hoy 27 de diciembre del 2025, todos los 27 de diciembre de todos los años celebramos la fiesta de San Juan Apóstol y Evangelista. Cuidado, ¿no? Esta celebración, fíjese que originalmente se celebraba junto con Santiago, con el hermano, Santiago el Mayor. Pero poco a poco en Roma se empezó a separar esta celebración y se colocó solamente a Juan el 27 de diciembre. Es una tradición antiquísima, no hay exactamente una razón por la cual colocar aquí la fiesta. Hay un montón de ideas. Recuerden que en el caso de Juan se supone que fue el último apóstol en morir. Algunas tradiciones decían incluso que murió mártir. Tertuliano, por ejemplo, en algún momento habla de que fue sacrificado en tiempos de Domiciano, porque fue la persecución de Domiciano la que provocó que él luego fuera a la isla de Patmos. O sea, y entonces de ahí viene que se le atribuye la escritura del libro del Apocalipsis, pero hoy en día la mayoría de los exegetas dice que no es nada probable. Pero bueno, entonces ahí, de hecho en Roma hay una iglesita que es la iglesia de San Giovanni in Porta Latina, porque ahí fue donde lo metieron en una olla de agua hirviendo y al final salió ileso y Domiciano decidió, no, yo con este no me meto porque esa magia es demasiado fuerte y entonces por eso fue desterrado a Patmos. Insisto, eso es uno de los relatos que se cuenta, pero nada, hay un montón de cosas bellas sobre el momento antes de su muerte, porque se dice que al final muere alrededor del año 100, ¿no? Y entonces no podía ni caminar, y entonces la gente tenía que cargarlo para llevarlo a la iglesia, y entonces como ya no podía ni hablar, lo único que les decía es, hijitos, ámense los unos a los otros, y entonces, hombre, que le decían, bueno, ¿y por qué tanta repetidera de esto? Bueno, pues es que fue el mandato del Señor, que nos amemos los unos a los otros, por eso quedó plasmado, ¿no? Tan bellamente en la primera carta. Porque bueno, vamos, aquí hay una construcción preciosa, ¿no? El discípulo amado, el cardiólogo del Señor Jesús, sí, porque fue el que escuchó, el que puso la cabeza sobre el pecho del Señor, recostó la cabeza sobre el pecho del Señor, uno de los amigos de Jesús, uno de los dilecti, acuérdense, dilectio es amor, y entonces uno de los amados, el discípulo amado, el discípulo a quien Jesús amaba, es decir, todos estos detalles están ahí, ¿no? Que son parte de la historia bella que se dice sobre San Juan Evangelista. Lo cierto, como les digo, es que la tumba, cuentan, oigan, que la tumba y el lugar donde estaba enterrado en Éfeso, de repente se levantaba la tierra, ya como que si estuviera respirando. Ya, como que estaba vivo. Por eso incluso algunos decían que no murió, sino que se durmió y que fue llevado al cielo. Bueno, igual casi como la Virgen, ¿no? De todas maneras, a la Virgen es lo mismo de lo que ocurre, ¿no? Que es solo que en otro sentido. Entonces, porque ella sí fue asunta al cielo, en cuerpo y alma, pero San Juan Evangelista pues se decía estas tradiciones bellas, ¿no? Que se van contando y que van quedando ahí. Celebrarlo en el tiempo de la Navidad parece una cosa un poco extraña, pero no, tiene muchísimo sentido. Lo que tampoco parece tener mucho sentido es el hecho de que vamos a leer un relato de resurrección. Sí. Y entonces uno dice, hombre, pero apenas han pasado 2 días, 3, digamos, 25, 26, 27, y como es que estamos hablando de la resurrección, y ayer hemos hablado de un mártir. Aquí esto no tiene sentido. Pues lo tiene, ¿no? El niño que nace es el niño que va a morir para resucitar, para darnos la vida. O sea que, y el que mejor lo cuenta, acuérdense de lo que hemos hablado el día 25, el jueves, anteayer, oigan, si es que yo ando medio perdido, es que hoy es sábado, entonces ya mañana es Día de la Sagrada Familia, cuidado que algunos dirán, padre, ¿y entonces qué pasó con los santos inocentes? Pues nada, este año no los vamos a celebrar porque, insisto, pasa por encima esta celebración del domingo, y el domingo entre el 25 y el 1 se celebra la fiesta de la Sagrada Familia. Bueno, vamos, hablemos de las lecturas. Comenzamos a leer hoy, cuidado, la primera carta del apóstol San Juan, ¿no? Que es el texto que nos va a acompañar prácticamente durante todo el tiempo de la Navidad. Es un texto bello. Recuerden que leemos a Juan mucho en la Pascua y también durante el tiempo de la Navidad. Vamos, el gran teólogo, ¿no? Hay que respetar, su evangelio es tan profundo y sus cartas lo son. Entonces leemos, fíjense, los primeros 4 versículos del capítulo 1 de la primera carta de San Juan. Queridos hermanos, les anunciamos lo que ya existía desde el principio, lo que hemos oído y hemos visto con nuestros propios ojos, lo que hemos contemplado y hemos tocado con nuestras propias manos. Nos referimos a aquel que es la palabra de la vida.
Esta vida se ha hecho visible y nosotros la hemos visto y somos testigos de ella. Les anunciamos esta vida que es eterna y estaba con el Padre y se nos ha manifestado a nosotros. Les anunciamos pues lo que hemos visto y oído para que ustedes estén unidos con nosotros y juntos estemos unidos con el Padre y su Hijo Jesucristo. Les escribimos esto para que se alegren y su alegría sea completa. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Bueno. Ok, entonces les digo claramente algo propio del Evangelio, ¿no? de las cartas de Juan. Círculos concéntricos, ¿no? O sea, vuelve, repite, insiste y va creciendo y me voy a caer yo de la silla, sigo siendo esto. Pero sí, es eso, ¿no? Sigue, va creciendo, va ampliando. Entonces fíjense, les anunciamos, les escribimos, ¿ok? Entonces fíjense, esto es importante. Juan entiende su misión. Por eso es apóstol, ¿no? Ese es el que anuncia. Una cosa es ser discípulo, ¿ok? La diferencia. El discípulo amado, sí, porque todavía no ha sido enviado, ¿ok? Piensen, ¿no? Es decir, en el momento en el que recuesta su cabeza sobre el pecho del maestro, es el discípulo amado. Bueno, muy bien, no hay ningún problema. Ok, ahora, una vez resucitado el Señor, es enviado. Es apóstol. Claro, les había llamado apóstoles desde antes según los evangelios sinópticos, ¿no? Pero entendamos. Entonces, la función propia de este apóstol, como la de cualquiera de nosotros bautizados, es anunciar a Cristo. Ahora, fíjense lo que hace Juan, lo que existía desde el principio. Volvemos al prólogo, la preexistencia del verbo. Perfecto. Lo que hemos oído y hemos visto, lo que han palpado nuestras manos, son tres elementos, ¿no? Ver, oír y tocar. Es decir, la experiencia concreta, sensible, la experiencia. Padre, pero nosotros no hemos oído, sí hemos oído la palabra del Señor, pero no la hemos visto. ¿En serio no lo han visto? ¿Y en la Eucaristía qué es lo que ven? ¿Y no lo han palpado? ¿No lo han recibido en sus manos? ¿O lo han recibido en su boca? ¿No lo han gustado al Señor? Claro que sí. Es decir, miren, uno no puede hablar de lo que no ha experimentado, hombre. Se vuelve sencillamente una repetidora, se vuelve una grabadora que está ahí repitiendo las mismas cosas, ¿no? No. Nosotros anunciamos una experiencia personal, una experiencia real. Y por eso, dice Juan, nos referimos a la palabra de la vida. Claro, porque esta vida se nos ha manifestado, se nos ha dado a conocer. Nosotros somos testigos de esta vida. Y esta vida, sigue el círculo creciendo, ¿no? Es eterna. Y estaba con el Padre, ya existía, vuelve a girar en la preexistencia y luego se nos ha dado a conocer. Y por eso lo hemos palpado, lo hemos visto, lo hemos oído. O sea, va creciendo el círculo. Les anunciamos y vuelve a insistir, vuelve a girar. Lo que hemos visto y oído, y entonces, ¿para qué este anuncio? Para lograr la unidad. Madre de Dios, cuánta falta nos hace entender esto, ¿no? ¿Ya? Que todos sean uno como tú y yo, Padre, somos uno. El deseo del Señor Jesús, ¿no? Esa es la voluntad del Señor. Las divisiones, esta ruptura, esta peleadera que nos agarra, Dios mío, esto no va. Esto no va con la voluntad del Señor, ¿no? Estemos unidos con el Padre, con el Hijo. Y luego, esa unidad, este anuncio de la vida, este anuncio de la vida que es eterna, este anuncio de esta vida que preexistía y que está con Dios y que nos quiere unir a Él, nos debe llenar de alegría. Qué bello decir esto en el tiempo de la Navidad, ¿no? Nos debe llenar de una profundísima alegría. Eso es, de eso se trata, ¿no? La experiencia anunciada une y alegra. Punto. ¿Ya? Es decir, claro, sobre esto vamos a seguir una y otra vez a lo largo de todo el tiempo de la Navidad. Bueno, mañana vamos a hacer un paréntesis, lo haremos también el próximo jueves, pero realmente girar alrededor de lo mismo. Ya les dije, no, les anuncié, vamos a leer un evangelio de resurrección, un anuncio. Pero, vamos, las carreritas de San Juan. Entonces, Juan capítulo 20, versículos del 2 al 9. El primer día después del sábado, María Magdalena vino corriendo a la casa donde estaban Simón Pedro y el otro discípulo, a quien Jesús amaba. Y les dijo, se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde lo habrán puesto. Salieron Pedro y el otro discípulo camino del sepulcro. Los dos iban corriendo juntos, pero el otro discípulo corrió más aprisa que Pedro y llegó primero al sepulcro e inclinándose miró los lienzos puestos en el suelo, pero no entró.
En eso llegó también Simón Pedro, que lo venía siguiendo, y entró en el sepulcro. Contempló los lienzos puestos en el suelo y el sudario que había estado sobre la cabeza de Jesús, puesto no con los lienzos en el suelo, sino doblado en sitio aparte. Entonces entró también el otro discípulo, el que había llegado primero al sepulcro, y vio y creyó, porque hasta entonces no habían entendido las Escrituras, según las cuales Jesús debía resucitar de entre los muertos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Entró, vio y creyó. Ojo con esto, La experiencia de este discípulo habla de lo que ha visto, habla de lo que ha palpado, habla de lo que ha oído. Entonces, ver y creer. Acuérdense que en este sentido el verbo pisteuo, yo les insisto en esto no tantas veces, en el Evangelio de Juan no aparece la palabra pistis, no aparece la palabra fe, aparece el verbo creer, el pisteuo, ya. Y este ver, este blepo, ya, es contemplar en blepo, es llegar más profundamente. No es ahí una miradita superficial, así como están haciendo ustedes ahorita con este video. No, es contemplar. Es realmente ver para creer. Sí, no al estilo de Santo Tomás, sino en el estilo de la experiencia concreta. Por eso entrar, fíjense, este verbo entrar aquí en el griego no está hablando, sí, claro que está refiriéndose a yo acabo de entrar a mi oficina pasando por la puerta. Sí, está claro. Hay que para entrar al sepulcro había que cruzar donde estaba la piedra removida, ¿no? Bueno, sí, pero aquí es más que eso. Es sumergirse, es entrar en el misterio. Miren, por eso estos días lo que debe el discípulo místico, el apóstol místico, es Juan, ¿no? Entonces, claro, porque él alcanza a contemplar, por eso la imagen de Juan es un águila, ¿no? Que vuela en las alturas, que está muy por encima de una mentalidad meramente terrenal. Bueno, entonces estos días deberían de ser para una mayor contemplación. Lo que pasa es que seguimos, bueno, aquí en mi país seguimos igual, con el maíz a peso, dicen en mi pueblo. Decir, que está difícil el asunto. Pero ya les digo, es esta experiencia, ¿no? Esta experiencia contemplativa, esta experiencia de entrar en el misterio, de entrar en la profundidad, para ver, para experimentar, para creer. Pero no solo para eso, ¿no? Es evidente, aquí no llega hasta aquí el texto, porque es eso lo que tenemos que leer litúrgicamente. Pero para luego, la primera lectura, para anunciar, para llevar este mensaje, para transmitir esta alegría, para llenar esta unidad. Yo sé que ustedes se fijarán más en María Magdalena, que fue a buscar a los discípulos. Hemos ido, no sabemos dónde lo han puesto, habla de plural. Es interesante, ¿no? María va sola, supuestamente, según el Evangelio de Juan, ¿no? Según los sinópticos va con otras mujeres, ¿no? Pero en el Evangelio de Juan ella va sola, pero luego habla de un plural. Es interesante, ¿no? Como el reflejo de lo que es la iglesia que busca, aunque esté representada en esta mujer, que es la primera, la apóstol de los apóstoles, ¿no? Y luego la figura de Pedro. Yo siempre les digo, porque hay que decir esto, estamos explicando el texto, ¿no? Aunque yo quisiera que nos quedásemos en esta idea de entrar, ver, creer. Pero si lo piensan un poquitín, nos damos cuenta de que Pedro tenía 3 días de no dormir, oiga. Tenía 2 noches mínimo de no dormir completas esas noches. Entre el primero del jueves, son 3, ¿no? De jueves a viernes, se pasó allá en la noche y imagínense ustedes, y cuando el maestro lo miró después de que lo había negado, ese hombre lloró amargamente, ¿no? Luego cuando lo matan del viernes a sábado, olvídense, pobre no había pegado ojo. Se sentía responsable, abandoné a mi maestro. Y luego de sábado a domingo, olvídense, la crisis, ¿no? Entonces Pedro, por eso, no es que Pedro es más viejito que Juan, así lo pintan, no sé si, pero recuerden que Pedro es incluso hermano menor de Andrés. Andrés es mayor. Ay, Andrés es más bien amigo de Juan. Entonces, parece un poco extraño, ¿no? Probablemente eran contemporáneos, probablemente tenían una edad, llamémosle, similar, aunque la tradición dice que era más. Siempre se pinta más viejito a Pedro, ¿no? Pero digámoslo, o sea, corrió ahogado llegó. Por eso el otro discípulo, a quien Jesús tanto amaba, el dilecto, ya va primero, porque el otro iba cansado. El otro llegó allá, imagínense usted, después de 3 noches de desvelo, madre de Dios, usted llega molido, ¿no? Claro. Bueno, hagamos oración, me parece esta oración está preciosa. Tú que revelaste a Juan tus altísimos decretos y los íntimos secretos de hechos que sucederán, haz que yo logre entender cuánto Juan ha contado. Déjame, Señor, poner mi cabeza en tu costado. Tú que en la cena le abriste la puerta del corazón y en la transfiguración junto a ti lo condujiste, permíteme penetrar en tu misterio sagrado. Déjame, Señor, posar mi cabeza en tu costado.
Tú que en el monte Calvario entre tus manos dejaste el más santo relicario, la carne donde habitaste, tú que le dejaste ser el hijo bien adoptado, déjame, Señor, poner mi cabeza en tu costado. Y tú, Juan, que a tanto amor con amor correspondiste y la vida entera diste por tu Dios y tu Señor, enséñame a caminar por donde tú has caminado, enséñame a colocar la cabeza en su costado. Amén. Señor esté con ustedes y les bendiga a Dios por intercesión de San Juan Evangelista, el que es Padre, Hijo y Espíritu Santo, y su bendición descienda, les acompañe siempre. Feliz Navidad, si seguimos de Feliz Navidad, y feliz fin de semana, porque hoy es sábado, termina esta semana. Feliz Navidad para todos.